La patria, un 25 de mayo, Iván, recordarás muchos momentos en el colegio, sobre todo. En el colegio, sobre todo. Donde te dicen un montón de cosas que yo no sé si tienen tanto de verdad o tienen un poco de misterio, un poco de mística, un poco de mentira. Para poner un poco de claridad sobre todo esto, vino Pacho O'Donnell a acompañarnos. Pacho, muchas gracias y buenas tardes. No, al contrario, un gusto. Acá se presentó, nos decía nuestro comandante del aire, Leandro Gabriele, sobre mitos y verdades del 25 de mayo. ¿Están tan claramente delimitados esos mitos y verdades? O como dicen los abogados, una biblioteca dice una cosa, otra biblioteca dice otra. No, el problema es que nos contaron la revolución del 25 de mayo muy esquemáticamente y muy tendenciosamente, como casi todo de la historia oficial. Fue un proceso muy complejo. Si no, no entendemos por qué en la Junta de Mayo, que supuestamente es la independentista, hay comerciantes españoles, ¿no es cierto?, como Mateu, como Larrea. Y es porque en realidad la Revolución de Mayo es una conjunción de deseos de relevamiento del virrey Cisneros. Es decir, hay distintos sectores que quieren echarlo a Cisneros. Uno es el sector, podríamos decir, criollo, patriota, o por lo menos embrionariamente patriota, y otros son los comerciantes que querían terminar con la exclusividad del comercio con España, que era un imperio absolutamente decadente, además invadido por Napoleón, con su rey preso, y entonces querían la libertad de comercio, que quería decir comerciar con Inglaterra. O sea, a ver, en el revoque fino, Pacho, ¿qué motorizó entonces la revolución del 25? La revolución del 25 la motoriza también distintos factores. Una, como siempre nos han explicado, y es correcto, el hecho de que el rey de España estaba preso, ¿no? Fernando VII, y entonces se aflojó, digamos, el tema del dominio, ¿no es cierto?, sobre sus colonias, lo cual fue aprovechado. Pero otro factor muy importante es el interés de Inglaterra de lograr nuevos mercados. Porque había pasado, Napoleón le había ocupado todo el continente, le había quitado todos los mercados de tierra, y en cambio, gracias a esa milagrosa batalla de Trafalgar, donde Inglaterra sorpresivamente venció a la armada francesa y española, quedaron dueños del mar. Entonces la idea era buscar mercados nuevos en el mar. Y entonces aprovecharon este tema insurreccional de América Latina, de Iberoamérica, y fomentaron las revoluciones. O sea, eso es interesante saberlo también. O sea, San Martín, Alvear, Zapiola, llegaron en la George Hanning. Y eso no es casual. O sea, Inglaterra los ha reclutado en Europa. Como no puede mandar sus propias tropas, porque España es su aliada contra Napoleón, envía a los jefes americanos que se han destacado en las guerras europeas. Porque las revoluciones iberoamericanas no tenían jefes militares. Fíjate vos que en la Argentina fueron Belgrano y Castelli, dos abogados que sabían tanto de guerra como los que estamos en esta mesa, ¿no? Claro. ¿Y realmente fue la antesala a la independencia? El 25 de mayo, sí, la revolución. Claro, del 25 pero de mayo. Transcurrieron varios años, hasta el 16, o hasta el 15, según yo también insisto, que el 29 de junio hubo una independencia en la provincia de Entre Ríos, una declaración de independencia de Artigas y las provincias artiguistas. Porque en realidad al principio no decían que queríamos ser independientes, o sea, eso era una cosa oculta, en parte por su alianza con sectores virreinales, con sectores españoles, y en parte porque en Buenos Aires el Triunvirato, Rivadavia, consideraban que todavía éramos demasiado débiles como para decirle al mundo que queríamos ser libres. Inclusive estaban esperando un apoyo inglés más decisivo. Entonces fíjense ustedes que la bandera argentina recién, la azul y blanca, recién ondea en el fuerte en 1815. Y entonces recién ahí aparece el deseo independentista. O sea que la idea, digamos, de que la revolución tuvo un sentido independentista tuvo varios años, un recorrido de varios años antes de manifestarse claramente. Pacho, ¿qué composición social, si es que es posible detectarla, tuvo ese 25 de mayo? ¿Fue una manifestación popular? ¿Fue una manifestación elitista? ¿Qué fue? Qué buena pregunta la tuya, porque ahí está una de las claves para entender verdaderamente la Revolución de Mayo, porque generalmente nos las han enseñado, ¿no es cierto?, en la escuela y demás, que fue una especie de push entre gente de alta posición social económica. Es decir, lo eran los criollos, Belgrano, Moreno, todos ellos pertenecían a la clase alta, y del otro lado los sectores virreinales, o sea, los sectores del poder. Y como pasa normal, es una de las tareas del revisionismo, ustedes trabajan mucho acá
para manifestar permanentemente los intereses populares, también hay que hacer eso en la historia. Hay que mostrar que la participación del pueblo bajo, de los sectores populares, fue decisiva en todos los casos, ¿no es cierto?, en todos los actos. Y acá hubo una participación muy decisiva de dos grupos que pertenecían a la clase menos pudiente, digamos, que eran los que se llamaron los infernales, que era una patota, digamos, que dirigían French y Beruti, un grupo de presión muy fuerte, que le decían los chisperos también, porque eran armas de fuego, que fueron decisivos. Y también estaban los patricios, que eran el pueblo en armas, es decir, los patricios estuvo constituido por gente del pueblo, sectores populares. Su jefe, Saavedra, era un vendedor de vajilla, o sea, que había sido elegido por su buena actuación en las segundas invasiones inglesas. O sea, que te diría la participación. Por ejemplo, te doy una anécdota que yo ya le he contado, pero que es clave. O sea, ¿por qué Cisneros pierde la votación del 22 de mayo? Que es el día el día que lo deponen, digamos. Ese día se vota que Cisneros no siga siendo virrey. En realidad las invitaciones las había enviado Cisneros. Las habían enviado en 450, las habían enviado al poder, las habían enviado a los funcionarios, a los eclesiásticos, a los comerciantes ligados, digamos, a los negocios del virrey, etcétera, etcétera. Pero resulta que en el momento de votar había casi 200, un poco más de 200, lo cual es rarísimo porque realmente era claro que ahí se iba a decidir algo fundamental para los intereses. Menos de la mitad de las invitaciones que había cursado. Claro, ¿y sabes por qué? Porque los chisperos, los infernales y también los patricios hacían un piquete para utilizar términos modernos, porque nada hemos inventado en estas cosas, en las arcadas de la Plaza de Victoria, que se llamaba entonces, porque la Plaza de Mayo estaba rodeada por una parte, ¿no?, la mitad. ¿Y dejaban pasar o no dejaban pasar? Y se nos hubieran explicado así, porque la historia es maravillosa en términos políticos. Si nos hubieran explicado eso, no hubiera habido tan misterio con el tema de las escarapelas. Las escarapelas era aquello que permitía distinguir los que sí de los que no, los que estaban complotados de los que no estaban complotados. Y de hace el pie. Entonces, si vos llevabas escarapela, seguramente podías subir las escaleras del Cabildo. Si no la llevabas, afuera. Claro. Afuera. Bueno, en relación a las escarapelas, debe haber un montón de situaciones similares donde todos los que transitamos el colegio primario y secundario aprendimos algo que no era así, o no era tan así por lo menos. Sí, que no era así, es claro. En realidad te cuentan una historia, en parte porque tratan de contarte una historia que no compromete el statu quo. O sea, la historia es profundamente ideológica, ¿no es cierto? Estamos hablando en este momento de una confrontación ideológica con la historia liberal. Eso está claro. Entonces, digamos, los sectores conservadores siempre están muy alertas a que no se toquen los temas históricos, ¿no? Pero efectivamente creo que sí. Yo el mejor elogio que recibí, o quizás uno que me marcó mucho, fue una vez que estaba haciendo cola en un banco, vino un señor y me dice: gracias a sus libros puedo leer mejor los diarios todas las mañanas. Claro. Y creo que eso es el sumum, digamos, de una enseñanza histórica, ¿no? Además, Pacho, el compromiso por la lucha era sangriento, porque a nosotros nos vendieron como que llegó la patria, la revolución y todo tranquilo. Y en realidad el que traicionaba era colgado y había, creo que hasta bando respecto de la posición de los grupos revolucionarios. San Martín fusiló porque estaba en guerra, no sé si es claro. O sea, cuando vos estás en guerra, en una guerra sangrienta, como decís, San Martín fusiló, Belgrano también. Bueno, por esas cosas no nos da cuenta, ¿no? Fíjate vos esa edulcuración, se dirá así, de la historia, es clara en el himno. O sea, en el himno hay un momento que se quitan todas las frases relacionadas con España. O sea, nacimos del repollo, o sea, se levanta de la fiera, porque la versión es una versión muy guerrera, digamos, porque realmente, como vos muy bien decís, así se conquistó la libertad. Y entonces se fueron suprimiendo estrofas. Y antes se suprimieron estrofas también por la idea que querían ocultar el propósito independentista. Entonces nos quedaron dos estrofitas, la de arriba y la de abajo. Y cantamos esas dos estrofitas y nos quedó tan poca letra que repetimos 3 veces. Era muy largo el himno. Era largo. Bueno, esa es otra historia. Pacho, no por
partidizar ni politizar la fecha patria. Pero uno recuerda en la administración del presidente cuando el 9 de julio habló de la angustia de los independentistas frente al rey de España. ¿Es posible detectar, no una angustia, pero de alguna manera el estado de ánimo de los independentistas en aquel momento? Estoy hablando del 9 de julio, ya sé, no del 25 de mayo, pero como una continuidad histórica. El 25 de mayo, el 9 de julio. El 9 de julio, que fue cuando el presidente dijo frente al rey de España, querido rey, la angustia que habrán sentido. Fue una frase seguramente poco feliz, ¿no? Claro. ¿Pero por qué? Yo diría que había... En aquel momento podríamos decir que la elección del sentido de la vida era más fácil que ahora, ¿no? Es decir, era dejar la vida, sacrificio, todo por la patria. Era muy claro, la cobardía era un elemento absolutamente vergonzante, ¿no? O sea,